Buenas tardes, profesor. El día de hoy le vengo a hablar sobre el electromagnetismo. Mi nombre es Daniel García, de cuarto bachillerato mecánica. Como base tenemos que, básicamente, el electromagnetismo es una rama de la física encargada de estudiar los fenómenos causados por alguna interacción eléctrica o magnética. El electromagnetismo es parte de lo que se conforma nuestra vida moderna. Y aunque no se manifieste de una manera muy visible, siempre está ahí, donde quiera que vayamos. Por ejemplo, nuestros teléfonos, los satélites, la señal de Wi-Fi por antena, las brújulas, los rayos, etcétera. Hace muchísimos años, eh, Tales de Mileto se dio cuenta que al frotar arman con lana se atraían hacia el pequeño objeto, ligeros como paja, hilos y el propio cabello. Pero hace muchos años se empezó a tomar en serio el tema y pusieron en práctica el electromagnetismo, experimentando toda la información, como la materia, el átomo, modelos atómicos, átomos, electrones, protones y neutrones. Y así fue como nació la electroestática. Y nos preguntaremos, ¿qué es la electroestática? Básicamente es la rama del electromagnetismo que estudia la fuerza que se genera por cargas eléctricas, men- mente eléctricas en un cuerpo o una partícula. Y ella Y así fue como se cumplió un concepto como la ley del fundamento de la electroestática, la carga eléctrica y la electrización. Siguiendo con el tema, tenemos que el electromagnetismo también es denominado como la rama de la física que estudia y unifica el fenómeno eléctrico y magnético en una sola teoría. El electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. La interacción electromagnética es una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo conocido. Las partículas cargadas interactúan electrónicamente mediante el intercambio de fotones, ferrofluido que se agrupa cerca de los polvos de un magneto poderoso. Aquí tenemos un ejemplo sobre el magneto poderoso, que aquí serían sus dos polos. Eh, el electromagnetismo abarca diversos fenómenos del mundo, como por ejemplo la luz de un campo electromagnético aislante que es a raíz desde partículas cargadas aceleradas. Aparte de la gravedad, la mayoría de las fuerzas en la expresión cotidiana son consecuencia del electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia la relación entre dos fenómenos eléctricos y magnéticos, es decir, la interacción entre las partículas cargadas y los campos eléctricos magnéticos. En 1821, los fundamentos del electromagnetismo fueron dados a conocer con el trabajo científico del británico Michael Faraday, lo que dio origen a esta disciplina. En 1865, el escocés James Clerk Maxwell formuló las cuatro ecuaciones de Maxwell, que descubren por completo el fenómeno del electromagnetismo. Los fenómenos electromagnetismos tienen aplicaciones muy importantes en disciplina con la ingeniería electromecánica, la salud, las aeronáuticas o la construcción civil, entre otros. Se representan en la vida diaria casi sin darnos cuenta, con las brújulas, las paletas, los timbres, las tarjetas magnéticas de disco rígido. Aquí tenemos tres ejemplos, que es el timbre, las tarjetas, la brújula, ya que esta tiene un imán, que el imán es el que está conectado con el magnetismo que tiene la Tierra, entonces por eso no nos perdemos con una brújula. Como aplicaciones del electromagnetismo,
Tenemos la electricidad obviamente y el magnetismo, que son las dos bases. La conductividad eléctrica y superconductividad. Tenemos las ramas, los rayos gamma y los rayos X. Aquí tenemos un ejemplo de las máquinas de rayos X, que tiene mucho que ver con con el electromagnetismo. Las ondas electromagnéticas, que son estas de acá, y la radiación infrarroja visible y ultravioleta, y las radioondas y microondas. Experimentos sobre el electromagnetismo. A través de sencillos experimentos es posible comprender algunos fenómenos electromagnéticos, como por ejemplo un motor eléctrico y etcétera. Tenemos muchos más ejemplos de esto. ¿Para qué sirve el electromagnetismo? Bueno, el electromagnetismo nos permite el uso de artefactos como microondas o televisores. El electromagnetismo resulta muy útil para el ser humano, ya que hay infinidad de aplicaciones que permiten satisfacer su necesidad. Muchos instrumentos que utilizamos a diario funcionan debido al electromagnetismo. La corriente eléctrica que circula por todos los conectores de una casa, por ejemplo, brindan múltiples usos: el horno, el microondas, los ventiladores, la licuadora, el televisor, la computadora, que funcionan debido al electromagnetismo. El electromagnetismo involucra a fenómenos físicos producidos por la carga eléctrica, en reposo o en movimiento, que dan lugar a campos eléctricos magnéticos o electromagnetismos, y que afecta a material que no puede estar a un estado gaseoso, líquido o sólido. Tenemos campos magnéticos. Aquí les daré los campos magnéticos que existen. Dice: al igual que ocurre con el resto de ondas electromagnéticas, las clasificadas como campos electromagnéticos se pueden dividir en varias subclases en función de sus características físicas o frecuencias y longitud de onda. Cada uno de estos tipos tendrá un rango de energía asociada y por lo tanto unos efectos característicos interactúan con la materia de los campos estéticos. Sin embargo, no tienen asociada ninguna radiación, es decir, no implica una propagación de energía. Se puede asemejar a una onda electromagnética de frecuencia 0 ohmios. Como primer campo electromagnético tenemos el campo eléctrico estático. Dice: se origina por la resistencia de cargas eléctricas, sin que exista una corriente. Toda carga crea a su alrededor un campo eléctrico. Es una magnitud vectorial. Aquí tenemos el campo eléctrico. Como lo podrán observar, aquí está el campo eléctrico magnético y el campo eléctrico. Este es el magnético, en donde están los dos polos, y este es el eléctrico, donde tenemos positivo y negativo. Y dice que el valor numérico es una dirección y un sentido de campos estéticos, no varían en tiempo. Como otro campo tenemos los campos magnéticos. Dice que los campos magnéticos, también conocidos como H, son producidos por una carga en movimiento, es decir, por corriente eléctrica, o bien por imanes permanentes. También es una magnitud vectorial. El campo magnético también puede especificar si son o no son con otra magnitud vectorial, descendiendo del flujo magnético. Como campos de radiofrecuencia tenemos que dice que tiene un intervalo de frecuencias entre 3 y 300. Algunos ejemplos de fuentes que generan este tipo de campos son los conocidos de inducción: las antenas, los radios, los difusores, las módulas o los equipos de soldadura narco. Aquí tenemos un ejemplo de campos de una máquina de campos de radio de frecuencia. Y como último tenemos el campo microondas o campos de alta frecuencia. Dice que estos tienen un rango de frecuencia de entre 300 o 300. Algunos ejemplos de fuentes son los hornos microondas o los
radares de tráfico, pero usualmente los que más usamos son los microondas. Y con esto terminaría la exposición sobre el electromagnetismo. Gracias por ver.